Es que, ¿saben? Luego creo que hay un efecto así como de al saber que se está grabando, como que no ponen la misma atención. Es un efecto psicológico que está estudiado, pero bueno. Pero pongan atención y revísenlos también, ¿va? Bueno, entonces aquí me voy rápido, porque esto sí ya siento yo que sí lo hemos revisado bien. De hecho, vamos a poner la interpretación de ese momento. Eritrocitosis probablemente relativa por hemoconcentración. Aquí puse tendencia porque los valores de referencia que daba el equipo eran diferentes, pero aquí sí, sí, vamos a ponerlo así. Eritrocitosis probablemente relativa porque la paciente pues sí tenía una deshidratación del 10%. Y linfopenia por efecto del glucocorticoides endógenos, ¿no? Realmente no hay mucho que decir aquí. Aquí sí, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a separar por sistemas y por temas? Entonces, vamos a tratar como de pensar, ¿no? Recuerden que glucosa, proteínas y carbohidratos van como en un tema aparte, ¿no? Y que de eso se pueden correlacionar con otras cosas. Y siempre considerar que aunque los hayamos visto en temas separados, siempre van a guardar una correlación mutua entre sí. Entonces, es bien importante eso. Pero entonces, miren, vamos a poner así, por ejemplo, carbohidratos en rojo, proteínas en rojo y este. Entonces, el primer tema es en rojo, ¿no? Luego vamos a poner en lo que es riñón en verde, ¿va? Vamos a poner lo que es riñón en verde. Esto también nos puede evaluar riñón. Bueno, nos da ciertos indicios de riñón. Esto nos puede dar también ciertos indicios de riñón. Esto nos puede dar ciertos indicios de riñón, ¿sí? Esto nos puede dar ciertos indicios de riñón, ¿de acuerdo? Vamos a poner en azul lo que evalúa hígado, ¿va? Hígado en azul, hígado en azul. También podemos evaluar un poquito de hígado con esto, ¿no? Entonces, fíjense cómo si nosotros empezamos como que a asociar cosas con los temas, es muchísimo más fácil. Relación, la glucosa también tiene relación con el hígado porque pues lo sintetiza, ¿sí? El colesterol y la albúmina se sintetizan. Estos se evalúan colestasis, estos se evalúan integridad, ¿no? ¿Qué sigue? El tema de electrolitos. Vamos a poner que recuerden, ¿no? Los electrolitos tanto pueden tener alteraciones renales como pueden tener alteraciones directamente propias de electrolitos. Entonces, de esta forma nosotros empezamos a hacer como formas de tener como bien presentes los temas, ¿no? Ácido base, se me olvidó las modalidades de electrolitos con el amarillo. Perdonen por mi pulso horrible, perdónenme. ¿Sí? Entonces, vamos así y lo tienen un poquito más claro. Y al final, calcio, fósforo y magnesio lo vamos a poner con negro. ¿Ok? Bueno, esto también es de proteínas. Pero bueno, entonces, si nosotros dividimos por tema, es muchísimo más fácil. Bueno, este tiene que ver como con esto, ¿no? Que esto es músculo. Entonces, el músculo, pues, es solito. Es un tema bien chiquitito y está solito. Vamos a ponerlo de un azul clarito. Solo músculo. Y que siempre se correlaciona con AST, ¿no? Entonces, si nosotros separamos, es muchísimo más fácil entender ciertas cosas. Entonces, vamos por partes.
Glucosa, primero. Tenemos hiperglucemia, recordando las causas de hiperglucemia. La paciente los comentan que tiene una linfopenia por glucocorticoides, recordando que los glucocorticoides también pueden llegar a tener un efecto inhibiendo la capacidad de la insulina, ¿no? La función de la insulina. Además de que la glucosa es relativamente muy poco elevada, no sobrepasa el umbral de glucosa, por ende tampoco es una enfermedad o una alteración muy marcada, ¿no? Como para decir que hay una situación importante. Pero bueno, vamos a mencionar que hay una hiperglucemia probablemente asociada a estímulo de cortisol, ¿no? O también podríamos pensar, no sé, si la paciente en el estupor también está liberando ciertas catecolaminas, pues es una opción. Ojo, en el examen, si tiene sentido lo que me van a decir, se los pongo bien. Si me pone una cosa así como hiperglucemia por diabetes mellitus, ¿no? Cuando no hay como hallazgos claros, ¿no? O hiperglucemia asociada a postprandio. Espérate, la paciente tiene como casi un día desmayada, ¿no? Pues no queda bien, ¿no? Entonces, situaciones en las cuales pueda llegar a haber hiperglucemia, lo más común es estrés, así muy ligeritos, lo más común es estrés, catecolaminas o corticosteroides, ¿sí? Urea y creatinina, las dos están elevadas, ¿sí? Esto es una hiperazotemia. Que ojo, siempre y cuando la creatinina está por encima de 250 micromoles, eso ya es muy sugerente de que sea renal. Pero para poder decir si es renal o no, ¿qué es lo que volteamos a ver? La densidad urinaria. Es perro. La densidad urinaria está por debajo del punto crítico. Sí, Sí. Es una azotemia o hiperazotemia prerrenal, renal o postrenal. renal, ¿no? Es renal. En primera, bueno, tenemos un incremento marcadísimo de la creatinina. Recuerden que la creatinina es uno de los analitos que se elimina casi en un 99.9% por riñones. Incrementos por arriba de 250 son muy sugerentes de cuadros renales. Además, la densidad urinaria está en 1.011. Entonces, es una hiperazotemia renal. ¿De acuerdo? Ahí no hay pierde. Ahí está. Si eso amerita un acierto, está bien. Si las dos significan azotemia o hiperazotemia, acuérdense. Porque siempre en el examen me ponen unas cosas que dices, pero ¿por qué? ¿En dónde lo vieron, no? ¿Qué video de YouTube checaron para estudiar que les dijo eso? Que no sé, seguro no era el mío. Entonces, cualquier incremento de urea de creatinina se le menciona como hiperazotemia, ¿de acuerdo? Sí o sí. Lo único que tienen que saber es si es prerrenal, renal o postrenal. El acierto de esta parte es hiperazotemia renal. Ahora, con esta hiperazotemia renal, Perdón, sí, perdón, pero el paciente puede no estar deshidratado y tener no necesariamente tener esa densidad urinaria, ¿no? Entonces no podríamos hablar conforme al punto crítico, ¿no? ¿cómo? O sea, es que dijimos No que, podría estar deshidratado, ajá. o sea, que el punto crítico, es que creo que, perdón, yo me he confundido. O sea, el punto crítico es cuando, si está deshidratado el perro, tiene que llegar a concentrar la harina en ese punto, ¿no? Sí, Entonces, si el perro no exactamente. está deshidratado, entonces la densidad urinaria no nos diría mucho, ¿no? Pues, mira, Ah, ok. pero si no está deshidratado, de todos modos, es importante. Recuerden, el punto crítico, si está deshidratado o no está deshidratado. Si tiene hiperazotemia, no es importante aquí la situación clínica, sino qué te está incrementando la creatinina. Si tú no tienes un incremento de urea de creatinina, es o porque está deshidratado, su riñón no sirve, o porque tiene obstrucción, ¿no? Si tienes urea elevada, aunque tú no veas al paciente deshidratado o aunque no te digan que está deshidratado,
La urea solo se puede elevar porque tienes una disminución en la tasa de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Si tienes un incremento en la tasa de filtrado glomerular es o porque su riñón no está filtrando, y una de las causas puede ser que tenga una deshidratación. ¿Sí? Si tu tasa de filtrado glomerular está disminuida y no tienes un problema renal, no tienes un infarto renal, no tienes una cardiopatía, el paciente está deshidratado, aunque no diga la historia clínica. ¿Sí? Si tú tienes un incremento de urea y creatinina, ahorita sí, no olvídense, pero no es forzoso que les digan la historia clínica que está deshidratado. El incremento de urea y creatinina ya es suficiente para sugerir deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces, si urea y creatinina están elevados, es sugerente de que hay una disminución en la tasa de filtro glomerular. Si no es porque no le está llegando sangre al riñón, es porque el riñón no sirve, ¿de acuerdo? O porque de plano el riñón no puede sacar nada porque está obstruido. Entonces, la densidad urinaria sigue siendo clave, aunque no diga que está deshidratado. El mismo incremento de urea es suficiente para poder decir que hay deshidratación. Entonces, si yo tengo un incremento de urea y creatinina y tengo una densidad por arriba del punto crítico, entonces sí puedo decir con toda seguridad está deshidratado. Si la urea y la creatinina están elevados y el punto y la densidad urinaria está por debajo del punto crítico renal, sí o sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene un conflicto con eso? ¿Les confundió un poquito lo que Carla nos dijo? ¿Tú, Carla, estás ya un poquito más claro con eso? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Porque yo no puedo saber qué cosas tengo que concentrarme si yo no sé si ustedes lo tienen claro. Y ojo, otra cosa importante. Yo no sé si ustedes pueden tener las cosas claras si ni siquiera se acuerdan de las clases, ¿no? Entonces, ojo, acuérdense. La urea, acuérdense. Cualquier disminución de la tasa de filtrado glomerular quiere decir que al riñón no le llega sangre o está obstruido o el riñón no sirve. ¿De acuerdo? Entonces, si el riñón sí sirve, pero la tasa de filtrado glomerular estaba disminuida, es porque no le está llegando la sangre suficiente. Y eso porque el corazón no sirve, o es porque se infartó el riñón, o es porque simplemente tenemos poquita agua en la sangre porque estamos deshidratados. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense, urea elevada, siempre sugerente de disminución en la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué lo causó? ¿Quién sabe? Para eso vamos a voltear a ver la densidad urinaria. A menos que tengamos en la historia clínica como en este que sí nos dice que está deshidratado. Pero aunque yo no tuviera aquí esto de deshidratación, yo puedo saber que el paciente puede tener una situación asociada solo con voltear a ver la urea. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí, Carla? Sí, doctor, gracias. Muy bien. De acuerdo. Entonces, hasta acá quedamos que porque también la creatina está elevadísima y la densidad urinaria está por debajo del punto crítico, es renal. Otras situaciones, otros analitos que se puedan elevar en una insuficiencia renal, esto es una insuficiencia renal clara, ¿no? Otros analitos que se pueden elevar en una insuficiencia renal, vamos a los verdes otra vez. La milasa, ok, volteamos a ver la milasa. Está en 8720, ok, está elevado. ¿Se acuerdan que la milasa también evalúa páncreas? De hecho, ahí vamos a poner otro colorcito. La milasa evalúa páncreas, otro tema que no habíamos puesto. Lo voy a poner con este. ¿Cuántas veces tenía que incrementarse la milasa para sospechar de pancreatitis? De 3 a 5 veces. 3 a 5 veces. ¿Está elevada 3 a 5 veces? Sí, Sí, totalmente. Entonces, aquí, puede ser también que la hiperamilasemia tenga que ver con la disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Pero también, recuerden que les dije, cuando vemos de 3 a 5 veces el valor de referencia, esto es muy sugerente de pancreatitis. Entonces, fíjense cómo van saliendo las interpretaciones. Estrés, insuficiencia renal y pancreatitis, ¿de acuerdo? ¿Sí?
posible pancreatitis, ¿no? Por el incremento. Entonces, fíjense, ahí vamos sumando como aciertos. ¿Qué otra cosa puede llegar a elevarse si el riñón no sirve? Calcio y fósforo, a ver, también está en verde. El calcio quedábamos que se excretaba o se reabsorbía a nivel renal en perros. Se reabsorbe. Se reabsorbe, entonces se tendría que ir, pero aquí no se está, elevando, no se está excretando, está de hecho elevado, ¿no? Ok, ese ahorita lo vamos a interpretar. Fósforo es el que se tiene que quedar también, ¿no? Si un riñón no sirve, una hiperfosforemia es lo que esperaríamos. Tenemos una hiperfosforemia, tenemos una clara hiperfosforemia. Tenemos una clarísima hiperfosforemia. Entonces, por ejemplo, lo que les decía la clase pasada, si una alteración tiene que ver con el mismo mecanismo, se puede englobar en la misma situación. Estas dos tienen que ver con una disminución de la tasa de filtrado glomerular por insuficiencia renal. Esta también, una disminución de la tasa de filtrado glomerular por insuficiencia renal. Fósforo también, una disminución en su excreción por la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Potasio, que también se elimina, también, ¿no? Y más si es un paciente con una insuficiencia renal aguda, la hipercaliemia también es sugerente de un problema renal, ¿no? También tenemos una disminución en la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuáles se tendrían que ir? Calcio se tendría que ir, pero no se está yendo. Entonces, probablemente hay otra alteración aparte. ¿De acuerdo? Cloro se tendría que ir y sodio. Sí están tendiendo a la baja. Este de plano sí está a la baja. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más. Ojo, este es un caso difícil a propósito para que aprendan por lo difícil y ya cuando en el examen les pongo un caso súper fácil, dicen, es insuficiencia renal súper papa, ¿no? Entonces, esta ahorita lo vamos a ver recordando como las alteraciones de calcio y fósforo, ¿de acuerdo? Vayan abriendo su cuaderno en esas partes. Pueden hacerlo sin problemas. Ok, seguimos. Colesterol y triglicéridos. Tenemos hipocolesterolemia e hipotrigliceridemia. ¿Me pueden mencionar causas de hipocolesterolemia? La hipotrigliceridemia ya creemos que esa no es relevante, ¿no? Esa no es relevante. Pero la hipocolesterolemia, puentes portosistémicos es una posibilidad, pero no tenemos antecedentes de puentes portosistémicos. ¿Qué otra cosa nos puede causar hipocolesterolemia? Disminución en su absorción intestinal o disminución en su producción por directamente asociada al hígado, ¿no? ¿Creen que esta paciente puede tener, no nos mencionan que tenga diarreas, ¿no? O alguna enteropatía y prácticamente fue como de un día para otro y nos mencionan que ahí consumió aceite o quién sabe qué cosas? ¿Creen que puede haber más posibilidades de que esta de colesterol esté disminuido por una disminución en su producción o una disminución en su síntesis? Sí. Podría ser. De todas las que tenemos es la más posible, ¿no? Entonces vamos a dejarla como una probable causa. Entonces ahora vamos a las bilirrubinas y que también vamos a voltear a ver las enzimas, ¿no? Tenemos una hiperbilirrubinemia con un predominio. ¿Cuál de las dos predomina? ¿La conjugada o la no conjugada? ¿Cuál está más alta en proporción? Una conjugada. La no conjugada. Entonces, tenemos que voltear a ver cuáles son las causas de incrementos proporcionalmente más altos de bilirrubina conjugada versus conjugada. ¿Sí? A ver, menciónenme una causa de un incremento de bilirrubina no conjugada ganándole a la conjugada. Podría ser por una, ¿cómo se llama? Se llama hiperbilirrubinemia prehepática. Una prehepática, claro. Podría ser un proceso hemolítico, ¿no? Pero si volteamos a ver el hemograma, pues no hay anemia, no hay algún hallazgo o ni siquiera nos dicen nada sobre un proceso hemolítico. Entonces, descartaríamos
la ictericia prehepática, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Ajá. Sí, sí, ¿quién iba a hablar? Ok, bueno. Acordándonos, ¿no? Que la prehepática, la hepática y la posthepática. La posthepática es la que siempre va a tener predominio de la no conjugada. Entonces nos quedaban la prehepática y la hepática, pero como no tenemos hallazgos de hemólisis, ¿cuál nos queda? La hepática. Hepática. ¿Y tiene algo que ver con esto? ¿No? Tendrá que ver con la supuesta disminución en la síntesis de colesterol que estábamos sugiriendo. La hepática, ¿a qué se asociaba? La ictericia hepática, ¿a qué se asocia? Con la pérdida de la función hepática. La pérdida de la función hepática, una posible, exactamente, pérdida de la función hepática parcial o total, ¿no? Ahí nos pone Michelle también, insuficiencia hepática, es posible. Entonces, ¿creen que haya posibilidades de que esta bilirrubina no conjugada tenga que ver más a que el hígado esté fallando y que no esté conjugándose la bilirrubina? Sí, es posible. Y de hecho, hasta podemos también pensar que parte de esta hipocolesterolemia tienen que ver, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo. Si hay dos mecanismos que explican dos alteraciones, pues los podemos poner. Hipocolesterolemia e hiperbilirrubinemia con predominio de la fracción no conjugada, probablemente asociados a insuficiencia hepática o disminución en la función hepática, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? No hay ningún problema en colestasis porque la enzima que evalúa colestasis pues está normal. Además de que la bilirrubina conjugada pues no predomina sobre la no conjugada. ALT y AST están elevadas, ¿sí o no? Sí. ALT y AST, ¿qué evalúan en integridad, función o colestasis? Integridad. Entonces, si están elevadas, ¿qué tengo? Un daño hepático, se evalúan integridad. Están evaluando daño celular. En efecto, muy bien. Daño, perfecto. Entonces, tengo un daño hepatocelular. Totalmente tengo un daño hepatocelular, sin problemas, ¿no? Pero, fíjense que de estas dos, esta tiene la vida media más larga, esta tiene una vida media más cortita. Normalmente, si quisiera yo determinar de dónde viene la ST, tendría que tratar de correlacionarlo, ¿no? AST está más elevada que la ALT. ¿De dónde es más probable que venga la mayoría de la AST? ¿Del hígado o del músculo? ¿Del hígado? No, acuérdense. Vuelvan a ver los videos, porfa, de verdad, vuelvan a ver los videos. Den una leidita y en donde tengan duda, vayan a esa parte del video, ¿no? Acuérdense que como la LT tiene una vida media más larga, normalmente siempre va a estar en proporciones mayores a la ST, porque la ST, como tiene una vida media más chiquita, se baja más rápido. Entonces, cuando tenemos incrementos de AST por encima de los de ALT, esto es más sugerente que puede tener relación con el músculo. Entonces, tenemos incrementos de ALT y parte de AST por daño muscular, pero la mayoría de la AST viene del músculo. Porque vean la cantidad de seca que tenemos. La seca tiene 6 horas de vida media, entonces quiere decir que se degrada muy rápido. Y una enzima que se degrada muy rápido, que llega a niveles tan elevados, es una enzima que constantemente está liberándose. Entonces, los incrementos de seca junto con AST son sugerentes de daño muscular. ¿Sí? Entonces tenemos daño hepatocelular y daño muscular. Pero la AST viene tanto de músculo como de hígado. Tanto de músculo como de hígado. Pero más de músculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la CK incluso está más alta que la LT. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, ya miren, ya llevamos interpretado todo esto. Proteínas totales, tengo una hipoproteinemia con la albúmina está normal, está como yendo
probablemente como a la baja. No hay todavía alguna alteración hepática que nos baje la albúmina, ni ninguna alteración renal que nos haga perder albúmina, aparentemente hasta ahora. Pero tengo una hipoglobulinemia. ¿Qué nos está causando la hipoproteinemia? Globulinas, ¿no? Las globulinas. Si yo volteo a ver la relación AG, recuerden que una relación AG por arriba del valor de referencia nos está hablando o de pérdidas de globulinas, difícilmente llegaría a darse por otra cosa, ¿no? Porque no podemos tener un incremento de albúmina por sí solita, porque la albúmina solo se incrementa por deshidratación. Y por deshidratación todas se ven alteradas, ¿no? La única cosa que nos puede llegar a causar un incremento de relación AG es que tengamos pérdidas de globulinas. Entonces, aquí podríamos decir que la paciente tiene una inmunosupresión, ¿no? Doctor, Sí. con, ahorita que estamos hablando lo de la función hepática con la ALT y la ACT, Ujú. digo, con la integridad, ya dijimos que sí había un daños hepatocelular, ¿no? Así es. Y Sí. yo me quedo un poco con la duda, si hay daño hepatocelular, eso significa pues que se va a dañar la membrana y que también probablemente las enzimas de inducción se van a inducir, ¿no? Entonces yo creería que si están elevadas la LT y la ACT, también la fosfatasa alcalina, ¿no? Aunque pues como se ve Depende, ahí, no. depende Y de qué tampoco. parte. Acuérdate que la fosfatasa alcalina está en la membrana de los hepatocitos, pero más cercano a los canalículos biliares, ¿sí? Entonces, si una cosa es que tengas un daño hepatocelular por algún proceso em, tóxico, por ejemplo, alguna hipoxia, ¿no? Y que directamente solo los hepatocitos estén muriendo por una hipoxia tisular o algo por el estilo. Pero no forzosamente tienes inducción mecánica o alguna irritación en canalículos biliares, ¿no? Ok, pero puede ser que sí, ¿no? Si es en esa zona, entonces sí podría Si estarse estás también cerca de esa elevado. zona, sí, totalmente. Ok. Pero bueno, ojo, aquí acuérdense que no es como que el hígado haya estudiado el tema para decir que siempre que tiene que comportarse de una forma, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener siempre bien presente en nuestras cabecitas. Los animales se comportan como les da la gana y de repente, así, todavía uno como patólogo clínico experimentado, de repente uno ve casos clínicos que dices, ah, caray, ¿por qué, no? ¿Por qué animal? ¿Por qué hiciste esos cambios? El libro dice que no deberías y hay animales que cambian cosas que dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? Entonces, espérense ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienes razón, Carla, que deberíamos de ver también, raro, ¿no? Que la fosfatasa alcalina esté normal. Hay animales que son unos marcianos y que se comportan como quieren comportarse y a veces no cumplen con lo que el libro dice. Entonces, ojo ahí, ¿no? Es por eso que debemos ser críticos y no aprendernos las cosas de memoria y tratar de razonarlas con nuestras cabecitas de una forma más científica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les dije que este caso es complicado. El calcio en esta paciente es atípicamente elevado. Es una de esas cosas que dices, quién sabe. Es una de esas cosas que yo en ese momento dije, no sé a qué explicarlo. Pero lo más probable es que esta paciente tenga un muy, muy raro caso de, de una situación glomerular que no esté permitiendo salir el calcio hacia los túbulos y que tal vez tenga un problema glomerular que está repercutiendo en que lo que se tiene que filtrar a nivel glomerular de plano no se esté filtrando y que probablemente ese calcio se está acumulando desde el glomérulo y no tenga nada que ver con las interacciones tubulares, ¿no? Entonces, vean, este justo es un ejemplo de eso que ahorita que Carla mencionándolo, pues a ella le llamaba la atención la fosfatasa alcalina. Aquí también tenemos una alteración atípica.
¿no? Esperaríamos ver hipocalcemia. ¿Por qué? En primera, porque sospecho que tiene pancreatitis. La pancreatitis nos lleva a un consumo de calcio por saponificación de grasas, ¿no? En segunda, tiene insuficiencia renal. Esperaría que el calcio, como normalmente se reabsorbe en una insuficiencia renal, no se esté reabsorbiendo y por ende se pierda. Entonces, atípico, porque aquí no está pasando esto, ¿sí? En términos de proteínas, bueno, no debemos una hiperproteinemia o una deshidratación tan severa como para que llegue a incrementar el calcio. Entonces, el calcio es uno de esos cambios atípicos. Ojo, el caso que les pondría es muy fácil, no va a tener tanta cosa de horrible como esta, ¿de acuerdo? No se asusten. Entonces, ese calcio, pues lo podremos explicar probablemente porque no hay una adecuada filtración y no hay como una adecuada eliminación de calcio. Además de que ese hallazgo de que según se comió aceite para coche, pues nos da así como para pensar, ¿no? Híjole, y si no se comió aceite y si se comió etilenglicol, y tal vez lo que estamos viendo ahí es eh, ese calcio en forma de oxalato cálcico, esa es una posibilidad, ¿no? Pues fíjense, ahí estamos viendo un caso que es complicado. Entonces, aquí podríamos decir que simplemente ese calcio no está eliminándose vía renal por la situación glomerular por la cual está cursando, ¿no? La hiperfosforemia, pues ya habíamos dicho que también era por la disminución de la tasa de filtrado glomerular y muy probablemente también tenga que ver con el daño muscular que tiene este paciente. Recuerden que el fósforo está presente en los músculos, además del potasio, también es un catión que está en gran proporción en las células. Ese daño muscular también puede ser un factor que nos pueda explicar esa salida de potasio. Pero considerando que también hay una disminución en la tasa de filtrado glomerular y que la paciente tiene un cuadro renal agudo, muy probablemente también el potasio se puede interpretar por una disminución en su excreción renal. ¿De acuerdo? El sodio está normal. El cloro lo vemos sí disminuido, vemos una hipocloremia. Recuerdan, nos comentaban, en clase vimos que las únicas alteraciones que nos pueden llevar, el sodio y el cloro siempre van de la manita, ¿no? Las únicas alteraciones que pueden hacer que el sodio y el cloro tengan valores diferentes son las alteraciones ácido-base. Bueno, pues aquí estamos viendo una alteración ácido-base que es mixta. ¿Por qué? Porque vemos un incremento de anion gap que nos sugiere una acidosis metabólica por acumulación de ácidos. Y al mismo tiempo tengo una diferencia de iones fuertes incrementada que no sugiere una alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Sí? Y la osmolalidad, tenemos una hiperosmolalidad que está asociada prácticamente a la hiperglucemia y a la hiperazotemia. Entonces, fíjense, aquí no traten como de procesar tanto esto. ¿Sí? Esa es toda esta presentación está en la carpeta. ¿Sí? Este es el urianálisis. Turbio de 2 cruces, amarillo claro, densidad de 1.011, ¿no? Justamente por la situación renal. Un pH en 5.5, está entre el valor de referencia, tiene una proteinuria. Aquí podríamos tener una probable pérdida proteica o tal vez, no lo sabemos, una proteinuria probablemente posrenal, ¿no? No lo sabemos del todo. Glucosuria, también lo que podría estar asociando a un posible daño tubular porque no tiene hiperglucemia. Acuérdense que si no tenemos hiperglucemia y tenemos glucosuria, tenemos que pensar que el daño está en los glomérulos, perdón, en el túbulo. Tenemos sangre 4 cruces, eritrocitos de 3 a 21, aquí sí ya tenemos una hematuria clara, ¿no? Tenemos cúmulos de leucocitos, quiere decir que hay de 3 a muchísimos leucocitos.
eso es una leucocituria, lo cual se asocia a inflamación. Las transitorias realmente, si no vemos cantidades muy elevadas, esto yo no lo daría como relevante. Tenemos prácticamente, ¿no? Isostenuria asociada a falta en la concentración renal de orina y terapia de líquidos. Listo, lo que veíamos. Proteinuria y glucosuria sin hiperglucemia por pérdidas renales tubulares. Leucosuria o leucocituria con hematuria relacionada asociadas a inflamación de vías genitourinarias. ¿Sí? Lo que veíamos hace unos minutos, ¿no? Celularidad epitelial relacionada al método de muestreo. Cateterismo. Ok. ¿Les parece que esta presentación les digo que está en la carpeta? ¿Les parece que este fin de semana les den una checada a quienes quieran interpretarlo? Obviamente, las interpretaciones están ahí. Aquí están las interpretaciones. ¿Les parece que les demos una checada al fin de semana y quien quiera intentarlo sin ver la interpretación, siendo así como muy honestos consigo mismo, lo intente y el lunes terminamos de ver toda esta presentación con todos los casos? ¿Les parece bien? Y porfa, si tienen ahí alguna duda en algún tema, denle una checadita de nuevo a los videos de los temas, de forma muy puntual, muy puntual, y y denle la leída al tema, ¿sí? Si hay algo, ay, aquí no me acuerdo, a ver, voy a buscar específicamente el punto donde el doctor dijo esta explicación y esta situación, ¿no? Y así salimos un poquito de dudas. Y si de plano ni con el video salen, escríbanme, no tengo ningún problema. Yo contesto todo el tiempo cuando se requiere, ¿de acuerdo? Sin problemas y sin pena, de verdad. Entonces, yo creo que vale la pena por lo menos hacer el intento de contestar esas, o ver, si no lo quieren contestar por su lado, léanlo junto con la interpretación que está ahí al lado y traten de interiorizar por qué, ¿no? Vean la alteración con los numeritos, vean cómo se interpretó y así, a ver, voy a ver en mis apuntes qué dice al respecto, ¿no? Y esa es una forma en la que podemos poco a poco ir correlacionando. La verdad, la forma en la que uno aprende interpretando es intentándolo, errando y viendo que las correcciones. Esa es la forma en la que se aprende en el posgrado, ¿no? Normalmente uno tiene que estar en el diagnóstico, en el posgrado, pasan los casos con el académico les corrige cosas y ya si pues el alumno tiene pues el carácter como para ir a acercarse y discutir el caso, pues lo puede hacer, ¿no? Pero sí, o sea, es de mucho tiempo. Entonces, es un poquito difícil que yo les pida una interpretación profesional con muy poquitas sesiones de evaluación de casos clínicos. Por eso es que no se preocupen, el caso clínico del examen va a ser muy fácil, ¿sí? Entonces, para que casi con lo que vimos en clase lo puedan decir, ¿no? Lo puedan interpretar. Si pusieron atención en las clases o en los videos, se puede interpretar sin problemas, sin incluso haber visto un caso clínico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, un comentario o alguna cosa que quiera modificar, variar? Déjame ver si tal vez la moví o no la pasé. Si no, la pongo, ¿eh? Ahorita la meto, no se preocupe. Pero alguien quiere... Ajá, dime. A mí no me quedó muy claro ahorita que estuve, bueno, estudiando para el cuestionario de hoy. Me di cuenta que no entendí muy bien cómo, o sea, la definición realmente o lo que es el anion gap, Ok. porque siento que, o sea, no sigue la misma lógica que en la diferencia de iones fuertes. Ajá. No entiendo por qué cuando es menor nos indica acidosis, la diferencia de iones fuertes, Ah, pero ok. el anion gap es cuando aumenta.
¿Sí me Sí, entender? mira, Porque yo pensé que seguiría la misma lógica, que si aumenta claro. el bicarbonato, pues entonces se resta más y el resultado va a ser menor, Mira, te voy a ¿no? explicar. Fíjate en mi video, ¿eh? Ve mi video. El anion gap no acuérdense que el anion gap es todos los aniones que se acumulan pero no se miden. Entonces, cuando tenemos un incremento de anion gap, lo que tenemos en efecto es un incremento de aniones que tienden a ser ácidos y su incremento lleva a la acidosis, porque por eso se llama acidosis metabólica por acumulación o incremento de ácidos. La diferencia de iones fuertes es simplemente la resta del sodio menos el cloro, ¿no? Y acuérdense que el cloro siempre va en lado contrario del bicarbonato, porque siempre trata de hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, como el bicarbonato y el cloro tienen la misma carga, los dos tienen la carga negativa, cuando se pierde bicarbonato, para no cambiar la electroneutralidad, el cloro va a tratar de aumentar, ¿no? Acuérdense que siempre vamos a tener así como el lado de los negativos y de los positivos. Y si llegáramos a perder bicarbonato, los negativos, ¿cuáles eran mis positivos? Bueno, van a ser negativos, positivos, ¿no? Mis negativos van a empezar a bajar, pero no puede pasar eso porque la electroneutralidad nunca debe de dejar de estar igual. Entonces, se pierde bicarbonato, entonces se tiene que regular con incrementos de cloro, ¿sí? Entonces, siempre el cloro va al contrario que el bicarbonato. Entonces, cuando hacemos una diferencia de iones fuertes, lo que realmente hacemos es una representación indirecta del movimiento del bicarbonato. Entonces, si yo pongo así, de hecho lo pueden hacer en casa, si yo pongo así mi mano y esto representa el sodio y esto representa el cloro, ¿sí? Lo de en medio es la diferencia de iones fuertes. Acuérdense que la diferencia de iones fuertes es sodio menos cloro. La diferencia matemáticamente es prácticamente el espacio que existe entre los dos. Cuando hablamos de diferencia de iones fuertes, el espacio, este espacio que es la diferencia de iones fuertes, realmente lo que está representando es el comportamiento del bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se lo imaginan así, si ese hueco representa el movimiento del bicarbonato, ¿qué pasa si baja el cloro? ¿Qué va a pasar con el espacio? ¿Aumenta? Aumenta. Y si el espacio es directamente o indirectamente representativo del comportamiento del bicarbonato, ¿qué le va a pasar entonces al bicarbonato? Hiperbicarbonatemia. El bicarbonato es un alcalino. Y si aumenta el bicarbonato, tienes una alcalosis. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en lo contrario? ¿Qué pasa, por ejemplo? Eso pasa con vómito, ¿no? Por ejemplo, vómito, se pierde cloro, alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque el espacio, la pérdida de cloro tiene que ser compensada por bicarbonato. Entonces, se compensa por bicarbonato, el espacio aumentó porque el bicarbonato tiene que aumentar para compensar esa pérdida de cloro. ¿De acuerdo? Ahora vamos al contrario. ¿Qué pasa con una diferencia de iones fuertes en la cual disminuye la diferencia de iones fuertes? Se pierde bicarbonato, para compensar el cloro tiene que subir. ¿Qué le pasó al espacio? ¿Se redujo? Se redujo. Y si dijimos que el espacio es representativo de las concentraciones o el comportamiento del bicarbonato, ¿qué le pasó al bicarbonato? ¿Aumentó? No, no me has puesto atención. No, perdón, disminuyó. Disminuyó. ¿Qué pasa si disminuye el bicarbonato? Acidemia, como dice Fernanda. Si disminuye el bicarbonato, como es si disminuye el bicarbonato, si es alcalino, tiende a acidificar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿sí se entendió? ¿Así? Sí, sí, ya entendí, doctor. Es que yo pensé que el anion gap también era lo mismo, pero no, ya entendí. No, el anion gap es directamente el acúmulo de sustancias. Nada más que el cálculo lo que hace es calcularte cuántos aniones no has medido de forma directa que salen por un cálculo. Y la diferencia de iones fuertes es una representación indirecta del comportamiento del bicarbonato. ¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno.
pues el lunes le seguimos, ¿va? Y así, cualquier dudita que tengan así, la sacamos ese día. Y así con ese tipo de explicaciones, así como dicen, con este tipo de explicaciones entiendo mejor, así las tratamos de aterrizar, ¿va? Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿va? Chequen, ahorita subo la presentación y vemos, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. De nada, nos vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Profe, Sí. una pregunta respecto a las prácticas de lunes. Yo tuve una cuestión familiar por la cual no pude hacer mi registro. Ajá. Entonces, al momento yo de ingresar ya los links, ya me salen todos los grupos cupo lleno. Entonces, no sé si pudiera como asistir en alguno de sus días o de plano ya es muy difícil. No, es difícil. Es que ahí el problema fue como, pues es que sí había lugares, pero como no se llenaron, pues cancelaron los grupos. Entonces, a menos que tú le escribas directamente a la doctora Marina Guadarrama y a la doctora Luari, que es la jefa de departamento, que se abran los grupos que cerraron, no hay forma, porque no puedo meter más gente de los que ya, por qué situación de pandemia, bueno, de aforo, no puedo meter más gente Sí. de la que se tiene como límite. Ok, me veo en el chat y Fernanda Ruiz creo que me escribió. Entonces, pues mando correo, profe, muchas gracias. Ok, bueno, ahí si Fernando no va a ir, pues ponte de acuerdo con ella y nada más me dicen qué día va a ir y me Sí, avisan bien, ¿no? sí, perfecto. Ok, Muchas gracias, Doc. de Hasta nada, luego. hasta luego.